Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Estamos acá una vez más en este encuentro que tenemos quincenalmente con nuestra colega, querida amiga Patricia Piris. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial desde Argentina, Ángeles Apraín, que ahora la vamos a presentar. Estamos en el marco del ciclo de conferencias Paternidades Activas y específicamente hoy vamos a hablar de el cuidado y el apego paterno-infantil, ¿sí? La idea de hoy es seguir abordando la temática de las paternidades comprometidas, de cómo los padres paternamos, cuidamos, y para eso elegimos a un número de especialistas expertos y expertas en la temática para poder meternos más de lleno desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del psicoanálisis. Y bueno, hoy traemos a esta colega, queridísima colega uruguaya, pero en este momento vive hace unos años, unos cuantos años del otro lado del charco, ¿no? En Buenos Aires. Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas? Qué bueno podernos seguir sumando a este ciclo de webinars. Bienvenida Ángeles Apraín, nuestra coterránea que está del otro lado, pero bueno, nacida en Atlántida, Ángela. Muchas gracias por sumarte, por animarte a sumarte a este ciclo de webinars. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, Patricia, y muy buenas noches a todos. Ángeles, te invitamos porque sabemos de tu experticia, de tu experiencia en esto de que estamos trabajando de las paternidades comprometidas y te vamos a presentar, Ángeles. Además de decir que eres coterránea, vamos a contar que Ángeles es doctora y psicoanalista en función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina APA y es especialista en niños, niñas y adolescentes, además de ser investigadora en patologías graves como autismo y psicosis infantil. Y Ángeles, mira, nosotros te contamos que además estamos formando parte de la red de Men-Engage, y dentro de Men-Engage hay una campaña que desde el 2011 se viene desarrollando, Men-Care, que tiene su réplica en 50 países del mundo desde el 2011, y en casi todos los países de Latinoamérica y Uruguay se realiza esta campaña ya desde hace un tiempo largo, buscando la promoción de que los papás, de que los varones se comprometan realmente en una paternidad mucho más activa, más responsable, más afectiva y más saludable para ellos, para los niños, las niñas y por supuesto también para las mujeres. Entonces, en este marco de Mencare, de Menengage y además del ciclo de webinars, es que te estamos invitando a formar parte de esta conversación, de este ratito de conversa para ir intercambiando ideas y ayudándonos a pensar en este tema. Darío. Bien, sí, gracias, Patricia. Bueno, la idea entonces es que podamos comenzar hablando de esta temática con algunas preguntas que nos surgen también. Ustedes saben que yo trabajo en psicoanálisis, básicamente en la academia, con enfoque de género, y la idea es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con esto? Porque en realidad el título, vieron que en el título planteamos esto del vínculo paterno-infantil, parafraseando un poco el psicoanálisis, que plantea el vínculo desde muchísimos autores y autoras del vínculo materno-infantil. Entonces, nos parece importante comenzar con esto bueno, ¿qué función? La pregunta sería, ¿cuál es la función del padre, ¿no? En el vínculo con su bebé? Si realmente es un tercero o puede generar una díada con su bebé. Y en este sentido, Ángeles, nos surge la pregunta que tiene que ver con el rol del padre. Es decir, la pregunta sería, ¿un padre puede establecer un vínculo con su bebé, así como lo hace su mamá? ¿Mm? O sea, es importante que el apego solamente lo lleve a cabo con una sola persona, por esto justamente que ha planteado el psicoanálisis históricamente sobre todo lo que le pasa al niño, parece que surge del vínculo materno-infantil. Entonces, ¿qué lugar tenemos los padres en esto, verdad? Este, ¿Podemos paternar
con cuidado, con afecto, generar apego? Esa sería como la pregunta inicial. Bueno, muy bien, arrancamos pensando un poco juntos. Yo considero que sí por algo muy simple, algo casi elemental les va a parecer, pero es importante rescatarlo. En psicoanálisis, cuando pensamos en el desarrollo emocional de un niño, lo que importa no es tanto la figura y qué sexo sea la figura, sino lo que importa es la función. La función es maternal y el padre perfectamente puede hacer una función maternal, que incluso no solamente el padre, bueno, por supuesto que el padre la haga está muy bien, muchas veces también la hacen otros cuidadores. Lo que importa es que la función se desarrolle. Entonces, creo que hoy más que nunca el padre comparte mucho más tiempo con los hijos pequeños, los bebés, y tiene la disponibilidad física como para hacerlo por cómo son los trabajos hoy en día, que incluso muchas veces los trabajos son, como pasó en este momento con todo lo de la pandemia, que se trabajaba en la casa. Se tiene la posibilidad física. Obviamente que cada cultura, o sea, antiguamente lo que pasaba es que el padre de repente se iba a la casa muy tempranamente y volvía muy tarde. Entonces, por más que tuviera muchas ganas de hacer esta función de apego con el bebé, no tenía las condiciones. Ahora estamos mejor que nunca en ese sentido. Esto depende más que nada del deseo. Y el deseo paterno puede ser el de cumplir una función que se le llamó ciertamente maternal, porque bueno, porque así fue históricamente, pero que perfectamente puede ser una función de apego paternal. Y entonces se da ese encuentro entre el bebé y el padre, se da esa danza rítmica. Y esto hoy en día se ha llegado incluso a comprobar en algunas investigaciones como las que hizo la Universidad de Barilian, uno de los institutos importantes, Gonda, donde decía que el padre, si tiene una mutualidad con el bebé, ese vínculo fuerte, apegado, tiene incluso cambios a nivel orgánico. Por ejemplo, desarrolla más todo lo que tiene que ver con las amígdalas del cerebro, porque se identifica con el peligro que siente el bebé. O, por ejemplo, le aumenta el nivel de oxitocina. O sea que esto incluso es un hecho relativamente comprobable hoy en día. Seguramente todavía faltan estudios porque esto recién comienza hace algunos años que se van dando estas posibilidades. Pero ciertamente que sí, en última instancia es toda una cuestión de deseo. Interesante lo que compartís, Ángeles, en esto también de cómo las palabras, ¿no? Esto de que la función maternal y maternal, en realidad desde el discurso y desde el lenguaje se pone en palabras como que es una función esperable solo para mujeres, ¿no? Ya desde el título, la etiqueta que se le pone. Cómo también en el uso del lenguaje uno tiene que pensar con perspectiva de género para empezar a deconstruir eso y poder habilitar desde el lenguaje que esto no necesariamente es una función solo de y para mujeres. Entonces, realmente me dejaste pensando ahí desde esas etiquetas construidas ya tan en esa dicotomía opuesta, ¿no? Y ahí también, yo soy maestra y te escuchaba y me acordaba de tantas familias que una transita en 25 años de trabajo que hemos acompañado, y cuando una convoca a reunión de familias, de referentes familiares a la escuela, cuántos papaces que vienen, cuántos papaces que se sienten convocados a venir a hablar de su hijo, de su hija. Y realmente trataba de acordarme, y el año pasado lo comentaba también, y no son muchos, lamentablemente la mayoría son las mujeres, e incluso cuando vienen en pareja, en estas semanas me ha pasado que vienen, sí, veo con mayor frecuentación que vienen en pareja, cuando hablamos de parejas heterosexuales, ¿no? Vienen en pareja, pero incluso la forma en que conversan, yo soy en este caso ocupo la dirección de la escuela, y la forma, el modo en que conversan conmigo, quién toma la palabra, generalmente es la mujer la que expone las dificultades que puede tener el niño,
o la niña en los aprendizajes o en la situación en la escuela, y generalmente queda como un pasito atrás el varón, en silencio, y una tiene que, como desde el lugar de maestra, habilitarle la voz al varón, mirarlo a la cara para que, como diciéndole, animate a ver qué pensás vos, qué decís vos. Entonces yo me preguntaba en esto, ¿a qué se deberá, no? Esto, sí, desde el discurso, las construcciones, esto surge del énfasis que se coloca sobre el vínculo madre-hijo, que el padre queda como un tercer excluido, es solo de eso. ¿Qué es lo que pensás vos acerca de eso en este recorrido que tú tienes? Claro, Patricia, tú, bueno, claro, ahí pusiste el acento en algo que a mí me parece que es bastante clave. Una respuesta que daría lo primero que tú te preguntas, tendría que ver que, bueno, hay una historia cultural donde la madre ha tenido el rol protagónico en relación a su bebé y más que nada el hijo en su primera infancia, que obviamente nuestras cabezas van cambiando, pero tampoco van a cambiar de un día para el otro. Pero en la medida que haya nuevas generaciones, cada vez va a ser más fluido que un padre pueda sentirse con pleno derecho a ocupar su lugar, sintiendo que puede dar lo mismo que la madre en estos primeros momentos. No se puede negar que la madre tiene una historia en común en cuanto a cuerpo compartido, que el bebé nos habita. Entonces, claro, la madre siempre tiene una pequeña delantera, que es todo ese tiempo que nuestro hijo estuvo en la panza, los 9 meses, y que el padre, si bien puede acercarse lo máximo posible, hablándole a la panza, acompañando a la madre, pero bueno, queda relativamente excluido porque el cuerpo lo compartimos el hijo y la madre. Pero muy rápidamente está la posibilidad de construir en una función parental el apego, porque el cuidador padre que crea este apego fuerte, porque lo más importante para el desarrollo emocional de un bebé es que el apego sea fuerte para que el niño sienta que puede explorar el mundo, conocer el mundo, porque tiene la confianza básica que se la da el cuidador. Incluso puede ser ni siquiera madre y padre, y también lo puede hacer una empleada que está en la casa, una abuelita. Pero bueno, obviamente papá y mamá son los que siempre van a estar más cercanos al bebé. Lo de que el padre quede como tercero excluido, yo creo que hay también un tema de repetir modelos, no venimos de la nada. Cada uno tiene su historia propia con sus identificaciones. Lo más probable que el papá de 25, 30 años también de algún modo tenga un papá que se ha colocado en esos lugares, donde la educación de los hijos es cosa de las mujeres. Quizá un papá de 60 años, 50, no lo tenga tan marcado como el señor de 70, pero aún así también lo tiene marcado. Entonces, hay todo un tema de identificaciones que se juegan con la historia de uno, donde es muy difícil desasirse de los lugares. En ese sentido, yo creo que lo más importante es pensarse en la función, pensarse qué quiero yo de mi paternidad. Hoy en día, por ejemplo, los chicos de 19, 20 años, cuando uno tiene análisis con adolescentes, los chicos de 19, 20 años dicen muy espontáneamente, yo voy a tener un hijo cuando tenga la posibilidad de darle todo el tiempo que el hijo tendría que tener de mi parte. Las cabecitas más jóvenes que se acercan a la adultez ya se plantean desde ahí la paternidad como una elección con respecto a un tiempo y a unas ganas. Todo esto va cambiando a mi gusto en progresión geométrica, o sea, se va multiplicando en índice exponencial. Pero sí, lo cultural nos atraviesa y el modelo cultural es el del tercero excluido. Claro que sí, como tú muy bien señalaste en lo que has visto en tu experiencia docente, Patricia. Y bueno, es pensarse y animarse. En las entrevistas de padres yo siempre los miro a los papás como, supongo que muy parecido a lo que tú haces, Patricia, mirarlos como convocándolos. Usted también tiene mucho para decir, diga, ¿no? Digo, creo que un poco se trata de eso, nuestros roles. Sí, es interesante, Ángeles, esto que planteas, porque
si bien cada vez hay más varones que se involucran de una manera mucho más comprometida, sobre todo varones más jóvenes, ¿verdad? Menores de 30 y pico de años, 30, 25, y que tienen una función como esto que vos planteás y que también me parece fundamental destacar, que lo importante por ahí no es el sexo, género del papá o de la mamá, sino que es la función de cuidado y de apego seguro que puede generar un adulto referente. También hay muchas mujeres, estamos observando, no sé si vos lo has notado en tu consulta, también en tu experiencia, mujeres que dicen, bueno, yo no decido no tener hijos e hijas porque no quiero entregar mi vida al cuidado de un niño o niña sola, ¿no? Porque también, como bien planteas, tienen este modelo identificatorio todavía de que los varones no se encargan de los primeros cuidados del infante en los primeros 2, 3, 4 años, ¿no? Y ahí en ese punto, nosotros que cuando trabajamos masculinidades y paternidades, siempre estamos planteándolo en el sentido de mostrar la posibilidad de que los papás pueden ser tan activos como una madre. Está bien, no podemos dar de mamantar, no podemos dar de mamar, ¿no? Porque no tenemos senos, pero sí podemos levantarnos en la noche, darles a los bebés leche ordeñada de la mamá o complemento, cambiar pañales, o sea, perfectamente podemos tener la misma actividad que las mujeres en este sentido y generar un apego. Por eso la importancia de que no existe un sexo género ya hoy en día que, o sea, ya está probado, como bien planteas, Ángeles, que no es necesario ser mujer para paternar, ¿no? Vos decís maternar, pero bueno, está bien, porque tradicionalmente ha sido la madre, pero para el cuidado, ¿no? Para ayudar a un bebé desde el apego a sentirse seguro, a que pueda salir a explorar el mundo, no hace falta ser mujer, puede ser varón, puede ser varón trans, puede ser mujer trans, etcétera, ¿no? Claro, pues es un tema de funciones. Tú traías algo muy interesante, Darío. Hay dos puntos. Hay hoy en día una libertad donde la mujer puede decir, yo tengo el deseo de no hijo. Y a mí me parece que eso es muy respetable, porque no por ser mujer uno tiene la obligación de ser madre. Son dos Exacto. cosas independientes, que también quizás en las generaciones que tenemos más edad, eso ni de repente ni se nos planteaba tanto, demasiado. Capaz que las profesionales me parece que sí, porque en general cuando uno es profesional ya uno ve la vida de otra manera, cuando ha estudiado más y más cuando se han estudiado estos temas, pero no era tan frecuente que una mujer pudiera decir, yo no deseo, tengo el deseo de no hijo, no quiero tener hijos. Era algo como, bueno, si sos mujer, la naturaleza te dio el aparato, andá y tenés hijos. Entonces, esto es respetable. Ahora, otra cosa es, como tú decías, la mujer que se imagina colocada en un lugar de pérdida mucho en su subjetividad como persona, porque se pone toda la carga de la maternidad sobre Ujú. sus hombres, y algunas mujeres de la paternidad también, porque hay mujeres que no les alcanza con ejercer la maternidad, también ejercen la paternidad en el sentido de lo que podría acompañar un papá cuando también es más grande, roban mucho espacio. Hay mujeres que no quieren compartir este juego de roles, que no tiene, insistimos, que ver con el sexo, depende más de un juego de roles, depende más de funciones. Ahora, ahí hay que trabajar para poder pensarse desde otro lugar. Y por supuesto que un papá va a poder hacer todo eso si tiene las ganas, si tiene el deseo de, bueno, tú le llamas paternar, podría ser un padre cumpliendo lo que antiguamente se decía una función materna, pero lo que importa es que él no tenga prejuicios, que Exacto. no se sienta que pierde algo de su viralidad porque esté dando un biberón o porque esté cambiando pañales, que Exacto. se sienta
está más padre que nunca, que sienta que está haciendo lo que tiene que hacer, que lo desea, que es su responsabilidad, que es un compromiso para con el hijo, que está construyendo vínculos. Construir ese apego inicial es fundamental. Construir ese apego inicial da la posibilidad de que el niño se transforme en un psiquismo, que tenga un psiquismo, que se transforme en un sujeto, que pueda tener acceso a las identificaciones. Todo eso está en la base del apego. El apego da lugar a las identificaciones. Eso es necesario, eso es fundante del psiquismo de un hijo. Exacto. Vos sabés que acá en Uruguay ha cambiado la ley, por ejemplo, de adopción a niños y niñas, y también a adolescentes, por supuesto. Y hoy en día un varón solo puede adoptar, una mujer sola también, una pareja gay de varones o una pareja de lesbianas. O sea, eso también muestra de que está probado, ¿sí?, científicamente, que cualquier persona adulta y responsable, sea el sexo o género que tenga, puede cuidar, ¿sí? El ejemplo más claro lo tenemos en la historia, cuando el etólogo Lorenz se encontró con que los patitos, que no eran patitos, en realidad eran unos gansos silvestres, pero todo el mundo dice los patitos rompieron el cascarón y como él los estaba estudiando y estaba con la lámpara y la luz, hicieron el imprinting, la primera impronta con él. Entonces cuando los patitos hacen la primera impronta con él, después los patitos lo seguían para todos lados como si Lorenz fuera la pata. Y Lorenz, bueno, obviamente, era un señor, ¿no? Que si hablamos de sexo, bueno, el sexo de Lorenz era masculino. Y los patos veían en Lorenz a una imago materna. Entonces creo que eso es un ejemplo clarísimo, emblemático y que está escrito por todos lados, de cómo ahí Lorenz ocupó esta primera impronta y crearon ese vínculo de apego hacia él. Después incluso Lorenz contó cosas muy interesantes, como que después los patitos no reconocían a los de su especie, incluso querían tener sexualidad con Lorenz, porque no reconocían a los mismos de su especie. O sea, todo un tema de identidad que era interesante. Pero bueno, esto fíjense en que algo que se dio hace tantos años atrás es algo que está ahí al alcance de la mano. Él cumplió un rol fundamental, una función fundamental. Y claro, también estaba el deseo del hombre que estaba estudiando estas cosas. Entonces el deseo de ser padre, para mí, si uno quiere dar vuelta a la página en estas cosas, uno tiene que pensarlo en función de deseos. O sea, mamá y papá que tienen un fuerte deseo, tienen un buen augurio por delante. Y de repente si la situación es más forzada, más impuesta, ahí las cosas pueden ser distintas. También puede suceder que no se tenga un fuerte deseo desde el inicio, que es lo que yo mayormente veo, y que en la medida que el niño, y solo el niño, genera un fuerte estado emocional en la madre o en el padre, y le despierta lo paternal, maternal a cada uno de ellos, porque quieren eso, porque se dieron cuenta que tienen muchas condiciones. Claro. Puede que el hijo, no tan deseado al inicio, sea el que les desarrolla el deseo. O sea, a mí me importa poco que me digan deseo o no deseo un hijo. Cuénteme después, cómo se sucedieron los hechos después, exacto, qué cosas cambiaron, qué cosas hicieron. Entonces, esa también hay que tener en cuenta esa posibilidad. Porque si no estamos en una cosa blanco-negro, cuando la vida se trata de los matices, no de los blancos o negros. Entonces, seguro que estos papás que tienen muchas ganas de estar cerca de un bebé, van a tener todo un mundo nuevo ahí, al alcance de la mano. Es que se reencuentre en estas danzas rítmicas iniciales, ¿no? Justo traías el tema que a mí me había quedado resonando, esto del deseo, ¿no? Y yo te iba a preguntar eso, de cómo se construye ese deseo, de dónde puede surgir o formarse o conformarse. Justo lo traías vos acá porque, digo, si no, a veces suena como algo biológico, innato, ¿no? Y hay mucho de construido también, y de construcción en relación con ese
bebé, con ese hijo, esa hija que te sonríe, que si una se habilita a poder entrar en contacto con ese nuevo ser, que una lo siente parte de, y entonces en esa relación con es que una va como conformando ese deseo. Y ahí yo me acordaba que en la campaña de Menker, en algún momento, cuando recién iniciamos en el 2011, queríamos buscar algunas imágenes de varones con bebés y nos costaba encontrar imágenes en donde la mirada del papá se encontrara con la mirada del bebé. Me acuerdo clarito que con Darío estuvimos mucho tiempo buscando imágenes en donde generalmente los varones que aparecían en la fotografía sostenían al bebé, pero no había un encuentro de miradas. Habían como el hombre mirándose a la cámara o a la lejanía y él sosteniendo un bebé que podría haber sido cualquier otra cosa también, porque no se veía realmente ese encuentro desde lo afectivo. Entonces, Claro. y que una googlee ahora y cómo ha cambiado eso, porque ahora sí podemos encontrarlo. Ángeles, perdona que te corté. No, no, yo te corté a ti. Patricia, tú dijiste la respuesta mientras ibas comentando, permitirse. Yo creo que con la figura masculina puede haber un tema del permitirse. Se permite, se da el permiso para vivir esta experiencia tan intensa que por ahí en su cabecita, porque él también fue hijo de un otro papá que tenía otros códigos, que estaba atravesado por otra cultura. Entonces se permite desasirse de esa figura identificatoria y tomar otro modelo nuevo y permitirse él sentir con todo lo que ese hijito despierta en él. Y sí, es un poco ese tema, el permitirse. Claro, si se lo permite, seguramente va a ser una de las experiencias más bonitas de su vida, lo más probable. Pero en ese sentido, lo de la mirada muy interesante, Patricia, la mirada es fundamental, el vínculo de la mirada. La mirada es investir al bebé, darle el lugar de tú sos muy importante, yo te estoy mirando a ti, tú me mirás a mí, ahí está el encuentro. Y bueno, quizás el varón tuvo poco de eso desde el padre y lo tuvo más desde la madre. Y se tendrá que encontrar, como cualquier varón, con sus propios aspectos femeninos que le permiten desde allí sacar a luz todo eso que tenerlo tiene. El tiempo, bueno, el tema que ahí puede estar reprimido, desmentido, digo, hay una cantidad de variables que pueden jugar ahí, pero sí, es cuestión de permitírselo. A mí me parece que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, Bien, tenemos que seguir trabajando a nivel masivo, ¿no? Ángeles, tenemos una pregunta acá de una colega de Tucumán, María Gabriela Córdoba. ¿Te la puedo hacer? Es bien interesante. Claro. Dice, un ser humano desde su nacimiento necesita desarrollar una relación con, al menos, perdón que me pierdo porque siguen escribiendo, al menos un cuidador principal con la finalidad que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. ¿Cuánto del establecimiento de este primer vínculo en exclusivo con la mamá es culturalmente armado por el entrenamiento en el maternaje de las mujeres? ¿Qué pasaría si los varones pasasen por ese mismo entrenamiento? ¿No? El entrenamiento de maternar o paternar en este caso sería. Claro, yo no sé exactamente qué pasaría porque sería adivinar el futuro de algo que todavía estamos un poco más como lejos de llegar a esta situación que dice Gabriela, ¿era? Gabriela, Córdoba, escucha. sí, Gabriela. Gabriela. Gabriela, no te podría vaticinar el futuro. Hay algo que me parece que es importante que quedara claro, que un papá se acerque en una función que puede más tener que ver con el apego primario, no quiere decir que invalide a la madre en la función. En todo caso, se agrega, pero no se quita. No se Exacto. trata de que nos robemos las funciones entre los padres. Ujú. Perfectamente, un papá puede tener muchos momentos
de apego en el sentido de experiencia fundante, de esas primeras vivencias fuertes a nivel emocional. Y eso no quita que las madres no las tengan, la madre también las va a seguir teniendo. En todo caso, ese bebé va a tener el privilegio de tener una cierta alternancia en esta confianza básica inicial, que incluso le va a enriquecer mucho, y que después, cuando vienen otras etapas, como puede ser cuando la madre tiene que de repente volver a una instancia laboral de 7, 8 horas y tiene que dejar la leche para que se la den, va a estar mucho más fluido toda esta temática, porque el apego está en función de, está realizado, la misma función está realizada por dos personas, no tan distinto a lo que muchas mamás de las antiguas generaciones hacíamos con una empleada, una abuelita, una tía, y por qué no, muy, muy antiguamente, los bebecitos tenían la nodriza. Sí. ¿Cuántas veces una mamá no podía dar leche antiguamente y la nodriza se encargaba? Y Ujú. no por eso los niños salían con patología ni nada por el estilo. Entonces, Exactamente. tenemos que romper un poco esta cuestión de una u la otra. No hay exclusividad, es ir sumando. Me parece que pasa más por ahí. Pero Sí. nada está definido, obviamente. Tenemos que seguir trabajando y se irá viendo qué va sucediendo. Sí, a mí hay algo que me preocupa, Ángeles, y bueno, ya que vos estás en el psicoanálisis, yo también, de hecho, estoy escribiendo mi tesis desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, con enfoque de género. A mí me preocupa que todavía se sigue escribiendo, porque aparte estoy leyendo autores y autoras contemporáneos, ¿no? Jessica Benjamin, en, en publicaciones actuales, se sigue hablando de el vínculo materno-infantil en lugar de empezar a hablar del vínculo de apego con un adulto referente que subjetive al pequeño o a la pequeña, ¿no? Y ahí me preocupa porque, bueno, ustedes saben que generalmente también, por ejemplo, Winnicott, ¿no? Pero esto ya es hace muchísimas décadas, hablaba de la madre suficientemente buena y jamás habló del padre suficientemente bueno, ¿no? Entonces, me preocupa porque corremos el riesgo todavía, ¿no? No solo de psicoanálisis, sino desde muchísimos ámbitos y disciplinas, de seguir colocando sobre las madres la responsabilidad de eh, criar y educar a un niño o una niña saludables emocionalmente, psíquicamente. Entonces, la propuesta es, al menos desde el enfoque donde yo trabajo, es poder empezar a hablar del vínculo del bebé con un referente que lo cuide, que genere un apego seguro, que lo subjetive, que cumpla una función corporizante, como hablábamos hace 15 días con Sandra, una colega, ¿sí? Para, poder alejarnos de ese peligro. Pero bueno, no sé si estamos cerca de esto o vamos a seguir hablando de la madre bebé únicamente, ¿no? Claro, a mí me parece que ahí tenemos dos temas cortitos, Dale. pero poco para seguirlo pensando. Uno es que dentro del psicoanálisis, como en todas las disciplinas, hay distintas corrientes. Ujú. Entonces, dentro de las distintas corrientes, hay gente que adhiere más a la perspectiva de género, hay gente que adhiere menos. Pero me parece que nadie discutiría que quienes nos dedicamos a patologías graves, hemos visto que la peor situación no es que un papá esté realizando el apego y la madre no haya podido realizar suficientemente el apego con su hijo. Sería discutible qué va a dar lugar ahí. La peor situación es que no esté la situación del apego inicial, Bien, sea realizada con quien fuere que cumple la función. claro.
Si muchos niños que tienen patologías severas, donde son patologías por déficit de investimento, porque no hay suficiente carga afectiva de parte de alguno de los padres, hubiera habido un sustituto, incluso una empleada, incluso una abuela, ejerciendo la función, seguramente la historia del niño sería otra y la patología no sería de la gravedad que nos vino después. Ujú. Entonces, eso no lo discutirían demasiados Bien. psicoanalistas ni demasiada gente de la psicología en general. Ujú. Pues obviamente pueden haber diferencias porque, claro, esa es también lo que vale la pluralidad de pensamiento. Yo no le puedo imponer mi pensamiento a nadie, como tú tampoco, y como nadie me lo va a imponer a mí. O sea, estamos en esa pluralidad de pensamiento. Pero la patología nos responde a esta situación, creo, Darío. Sí, La situación de déficit de investimento, de falta de apego, es la realmente grave. Esa es la de la realmente grave. perfecto. Y quizás Winnicott tampoco habló tanto de los padres, porque Winnicott de alguna manera corresponde a una época, también con el tema de la guerra, los hombres iban a la guerra y las mujeres quedaban en los hogares. Además, bueno, Winnicott era pediatra y al ser pediatra, lo normal en el 40 por ahí era que fueran las mamás. A ningún papá se le ocurría perder el tiempo, entre comillas, yendo a un pediatra. Por supuesto que eso ha cambiado mucho, pero bueno, en ese entonces podía ser cosa de mujeres. Entonces, creo que ahí también cada pensador responde un poco a su época. Supuesto. Seguramente Winnicott vería las cosas muy distintas hoy en día, como muchos las vemos con otra amplitud. Sí, sí, como Freud también las vería diferentes. Pero bueno, me parece excelente tu aclaración también para contextualizar a los autores, las autoras, psicoanalistas que escribieron sobre este tema. Pero bien, me parece que es un tema que, me parece que, digo, aparte por el hecho de que vos te dedicás a patologías graves en la infancia y justamente aclarás esto, la importancia de poder investir a un niño o una niña desde pequeños, no importa quién lo haga, eso es una aclaración que de alguna manera da cuenta de esto que estamos hablando, ¿no? La importancia de que haya alguien y que puede ser varón, mujer, trans, etcétera, ¿no? Así que, gracias. Patricia hoy lo decía, ¿no? La mirada, el niño que no mira posiblemente también ha sido poco mirado. Entonces uno siempre está jugando en esa dialéctica, ¿no? Y obviamente no se trata de culpar ni a una mamá, ni a un papá, ni nada, porque hay mucha gente que de repente ni siquiera sabe que eso es importante. Se trata de trabajar en vínculos tempranos para poder transmitir la importancia justamente de estas tareas iniciales. Ujú. Mirar, ser mirado, sentir al otro, para que después aprenda a sentir. Entonces uno lo siente y le transmite la posibilidad de ser sentido, la posibilidad de ser pensado por el otro. Todo eso es estructuración psíquica temprana de un bebecito que después, bueno, obviamente cada vez va a ir creciendo con todo ese bagaje adentro de su mente, de su psiquismo. Digo psiquismo porque es un término muy freudiano, pero podríamos decir mente, ¿no? Creo que de esto se trata y en eso estamos todos los agentes de la salud mental, tratando de que más se conozcan todos estos temas para que la gente, como tú decías, Patricia, se anime, los papás Tal se cual. animen. Que se lo permitan los varones, que se permitan cada vez más varones poder ejercer esa paternidad, desarrollar esa paternidad activa, poderse encontrar con ese bebé, sentir a su hijo, a su hija, sentirse parte de ese rol tan importante como es acompañar en la crianza de tus hijos y de tus hijas. Y yo pensaba también que es mucho trabajo para las mujeres también pensarnos en que no nos hace menos mujeres ni el poder compartir estos roles con ese papá, ¿no? Porque en esto que vos planteabas también, que una a veces acumula tareas y se hace cargo de muchas tareas y no cede espacios también, no deja que el otro también se haga cargo de esa crianza y a veces una no se da cuenta de todas las tareas que va cargando, cuando te das cuenta se estás agotada y destruida
Y realmente está bueno eso, de permitirse también dar espacio y permitirse cuidarse una, porque es una forma de cuidarme a mí. También cuido el vínculo con mi hijo, con mi hija y con mi pareja también en ese sentido. Muchas gracias, Ángeles, por sumarte. Un gusto compartir este rato contigo. He aprendido muchísimo de psicoanálisis seguro. El gusto es mío. La verdad que es muy lindo compartir este tipo de reflexiones. A mí me gusta pensarlo como un ida y vuelta, vamos reflexionando juntos. Y así, bueno, se construye el conocimiento, que el conocimiento es para que sea transmitido, es un conocimiento social. Nosotros en realidad lo que hacemos con este tipo de cosas es transmitir un conocimiento, una construcción social, para que quede para toda la población de que quiera escuchar, que escuche, y que saque sus propias reflexiones, y que se anima a pensarlo desde su lugar. Y ahí estamos, se trata de esto, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ángeles. Gracias por todo. Seguimos entonces. Y nos vemos dentro de 15 días. Claro que sí. Un abrazo. Un beso para mi a todas, a todos, a todes. Nos vemos dentro de 15 días, gente. Muchas gracias, Ángeles. Hasta luego, Darío. Que pases bien. Chau, chau. Gracias.